Hoy vuelvo con otros aires, como que ni yo sé muy bien qué esperar de este vídeo. Recuerdo cuando leí por primera vez Mi último suspiro, la autobiografía de Luis Buñuel, que va a ser el hilo del que tire para contar esta historia, sobre todo porque es a quien admiro de verdad. Aquella primera lectura me fascinó. Era un poco como escuchar a un amigo contarte las intimidades de sus compañeros de trabajo, solo que en este caso se tratan de personalidades que van desde Federico García Lorca hasta Alfred Hitchcock. Y aunque algunos de estos nombres van a salir a la palestra, en quien de verdad me quiero centrar es en Dalí y en el propio Buñuel. Esta es la historia de una amistad y una ruptura. Estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Buñuel nació en una familia rica para la época, de esas que cuentan con criados y todo. Nació en Calanda, un pequeño pueblo aragonés. De alguna manera esta comunidad se está metiendo en todos los vídeos. Su padre fue enviado a Cuba a hacer la mili, donde gracias a que tenía buena letra y leía bien, le mandaron a hacer trabajos administrativos. Todos sus demás compañeros de malaria. Cuando tenía 43 años, habiendo hecho negocio en la isla, volvió con los bolsillos llenos. Se casó con una chica que tenía 18 años y en muy poco tiempo tuvieron a su primer hijo, Luis. A los pocos meses de edad se mudaron a... Zaragoza. Buah, ¿otra vez? En fin, después vinieron muchos más hermanos. Luis fue el mayor de 7. Que por cierto, existe una leyenda que ya no es tan conocida, que decía que el séptimo hijo de un matrimonio, si nacía varón, cuando fuese adolescente se convertiría en un licántropo. Solo los martes y los viernes por la noche. Los otros días de la semana supongo que recargaba energías. Esto no ocurrió en esta familia. Luis fue siempre un buen estudiante más por inteligencia que por ganas de serlo, y mantenía el equilibrio entre las buenas notas y el mal comportamiento. Una carta de una hermana de Luis llamada María deja en claro que el espíritu familiar ya era como poco excéntrico. Cuenta que tenían una rata enorme como mascota, que llegaron a tener monos, loros y un lagarto africano que una criada con un atizador. Un cordero llamado Gregorio que embestía y un sombrero gris metido en un armario lleno de ratones. Cuando los hermanos eran pequeños se fugaron hasta un pueblo cercano donde bebieron vino y visitaron un cementerio local. Se metieron en una cueva y cuando se hizo de noche Luis se ofreció como sacrificio para que los demás pudiesen comer de su cuerpo. Por suerte encontraron antes la salida. Cuenta también el propio Luis Buñuel cómo era su tierra en aquella época de su niñez que él mismo llamó la Edad Media. Recordaba cómo se amontonaban los pobres en su puerta, algunos niños sosteniendo en brazos a hermanos más pequeños, rodeados por moscas para pedir una peseta o algún mendrugo de pan. Quizá estas imágenes le inspirasen para su pseudo documental de las Urdes. Por extraño que parezca, Luis llegó a ser monaguillo junto a un tío suyo que era cura al que llamaban el tío Santos. Dalí nació en Figueras, el 11 de mayo de 1904, hijo de Salvador Dalí Cusí, un abogado y notario de posición acomodada, y de Felipa Domenech y Ferrés, una mujer cariñosa y que siempre alentó el interés artístico de su hijo. Dalí nació 9 meses después de que el hijo mayor del matrimonio, que también se llamaba Salvador Dalí, falleciese de una infección estomacal. Cuando Dalí era pequeño, le llevaron hasta el cementerio para que viese la tumba de su hermano mayor, cosa que le provocó un impacto considerable. Porque además le dijeron que él mismo era la reencarnación de su hermano. Padres del año. Aquella obsesión con su hermano y sobre la posibilidad de ser realmente su reencarnación le persiguió de tal manera que en 1963 pintó un retrato llamado Retrato de mi hermano, un título muy sutil. De su obra dijo: el buitre, según los egipcios y Freud, representa el retrato de mi madre. Las cerezas representan las moléculas. Las cerezas oscuras crean el rostro de mi hermano muerto. Las cerezas iluminadas por el sol crean la imagen de un Salvador vivo, repitiendo el gran mito de Castor y Pollux. Esto puede hacer referencia a que el ser inmortal de su hermano de alguna manera salvó su propia vida. Pero a saber, como para meterse en esa cabeza y entender algo. En 1916 descubre la pintura en la casa de Ramón Pichot, un ilustrador catalán que tenía una colección importante de arte contemporáneo de la época, quien recomendó al padre que apuntara al pequeño Salvador a clases de pintura. El padre accedió y con solo 14 años participó en 2 exposiciones. Una en el antiguo Teatro Municipal de Figueras, que hoy es el Museo Dalí, yo lo he visitado y hay más guiris que obras de arte. Y otra en Barcelona, donde además ganó un premio. En 1921, Felipa, la madre de Dalí, que él siempre relata como el momento más triste de su vida. Este hecho se unió a que Salvador era mal estudiante y le cambiaron de colegio en varias ocasiones, lo cual desembocó en nuestra próxima parada, la Residencia de Estudiantes de Madrid. Buñuel llegó a la residencia como ocurre en casi todos los eventos importantes de una vida, de rebote y sin planearlo. Su familia le buscaba un lugar donde estudiara en la capital, y un amigo del padre que era senador le recomendó la residencia de estudiantes. El padre le preguntó entonces a qué se quería dedicar en unos años. Luis, cuyo objetivo real era salir de España, le dijo que le gustaría hacerse compositor y formarse en una escuela francesa. El padre le dijo que nanay, que lo de ser compositor solo traería deudas y que lo que de verdad le convenía era ser ingeniero agrónomo.
Luis le dijo que vale, que muy bien, y comenzó a estudiar para ello. Pero suspendió fruto de que aquello no parecía apetecerle mucho. Su padre le castigó unos meses en Zaragoza, y cuando volvió a Madrid para redimirse un poco se cambió a ingeniero industrial. Logró aprobar. Sin embargo, leyó algunos anuncios de trabajo en el extranjero donde se buscaban lectores españoles. He buscado información de esta figura y debía ser algún trabajo editorial o algo por el estilo. Con lo cual terminó entrando a filosofía, materia obligatoria para este oficio. 2 años después apareció en la residencia por primera vez un chico andaluz que el mismo Buñuel describe como elegante y de un atractivo y un magnetismo natural irresistible. No era otro que Federico García Lorca. Un día a Buñuel le llegó la noticia de que otro alumno llamado Martín Domínguez iba por ahí hablando sobre la orientación sexual de García Lorca. A Buñuel aquello le pareció un ataque al honor de su amigo y se vio obligado a contárselo a Federico, avisándole además que pensaba batirse en duelo con Martín. Poca tontería con esto. Buñuel durante esos años hacía mucho deporte y llegó a competir en algunos combates de boxeo. Cuando Federico le preguntó el porqué, Luis le preguntó directamente por su orientación, a lo que García Lorca le contestó: tú y yo hemos terminado. Se reconciliaron aquel mismo día y Buñuel niega en su autobiografía que su amigo fuese homosexual, haciendo alarde de la homofobia típica de la época. Unos años más tarde entró por la puerta de la residencia Dalí. Comunicó a los demás que quería estudiar Bellas Artes y por alguna razón aparentemente desconocida le llamaban el pintor checoslovaco. Un día Buñuel se metió a hurtadillas en su cuarto, vio que estaba terminando un retrato y llamó a los demás para que lo viesen. Cuando comprobaron que sabía pintar, le admitieron en su grupo. Buñuel dice que ellos dos fueron sus mejores amigos, aunque la relación que se hizo más íntima al parecer fue la de Lorca y Dalí. Cuenta Luis que el pintor surrealista vestía ya de manera excéntrica, con sombreros altos y abrigos anchísimos, que no era por provocar, que aparentemente le gustaba de verdad, y en la calle le insultaban por sus pintas. ¡Imbécil! ¡Alfabetízate, payaso! Un día de junio tuvo que hacer el examen de ingreso para Bellas Artes. Se presentó y cuando vio al jurado les dijo: no reconozco a ninguno de ustedes el derecho a juzgarme. Y se fue. Obviamente le expulsaron. Durante esta época, Buñuel descubrió que tenía un poder. De manera espontánea, según él mismo lo narra, comenzó a aprender sobre hipnotismo. Consiguió hacer dormir al ayudante del contable de la residencia en varias ocasiones, pero un acontecimiento hizo que dejase esta magia para siempre. Un estudiante de medicina de la residencia estaba con una muchacha que trabajaba en un burdel. Un día se enteró el estudiante que su amante había estado con otro hombre por amor al arte, y este, hecho una furia, fue a enfrentar a su amada. Como te puedes imaginar, en aquella época se discutían las cosas de otra manera. Se corrió la voz y todos los estudiantes de medicina fueron hasta el lugar, al que los acompañó Buñuel, que estaba por ahí con la oreja levantada, y le pudo la curiosidad. Luis consiguió tranquilizarla a base de hipnosis, pero por el salón aparece otra chica que dice a la armada que Rafaela, una cocinera del burdel, se había dormido también siendo afectada por la hipnosis a distancia. El poder de Buñuel sobre la chica era tal que con que éste pasase por la puerta del burdel, caía hipnotizada automáticamente. Los estudiantes de medicina, con esa mente científica, no creyeron lo que contaba Luis, así que los reunió a todos en un café, pensó muy fuerte en Rafaela y esta apareció a los pocos minutos. La chica, misteriosamente, 8 meses después, y Buñuel abandonó por siempre su poder, a excepción de hacer bailar a las mesas, que alguna vez se daba ese gustito. Buñuel llegó a París en 1925. Se iba a fundar un comité internacional de intelectuales donde Eugenio d'Ors sería designado el representante de España. Luis pidió ser él mismo su ayudante y se lo concedieron. Por aquel momento, producto de una devaluación del franco, los españoles vivían como reyes en París. Copaban las terrazas de los locales y bebían champán a una peseta a la botella. A estos los franceses los apodaron despectivamente metecos. Tuvo un primer contacto con el surrealismo casi de refilón, pues el movimiento en principio no parecía interesarle mucho. Dalí le invitó a pasar unas vacaciones en Figueras. Entre charlas, Buñuel le contó que hacía poco tuvo un sueño. Una nube fina cortaba la luna y una cuchilla de afitar hendía un ojo. Dalí también soñó algo, una mano llena de hormigas. Fue precisamente Dalí quien propuso escribir un guión de estos dos sueños. Luis aceptó con una única condición, que en toda la película no se diese ninguna explicación racional a lo que ocurría en pantalla. Así nació Un perro andaluz. Cuando terminaron el guión, Buñuel se dio cuenta de que era demasiado provocativa como para contar con el apoyo de producción, por lo que fue a pedirle el dinero necesario para llevarlo a cabo a su madre. Se llevó un disgusto bastante grande con la vida del artista que pensaba llevar su hijo, pero finalmente financió el proyecto. Buñuel se gastó la mitad del dinero en salas de fiesta, pero después se dijo a sí mismo que debía ser profesional y se puso manos a la obra. Comenzó el rodaje en un plató. No llegó hasta unos pocos días antes de que terminase el rodaje Dalí. Ambos salen en la película. Buñuel al comienzo y Dalí solamente durante unos segundos. Cuando la película ya fue montada, como caído del cielo apareció Man Ray,
que ya era miembro del grupo surrealista y había filmado una película, para la cual buscaba una compañera de proyección, ya que las películas por entonces eran muy cortas. Buñuel y Dalí consideraban que su película podía pertenecer de algún modo al surrealismo y le hicieron un pase privado. Al salir estaba entusiasmado y propuso comenzar a exhibirla. Man Ray invitó a ambos a una reunión del grupo en un café donde se encontraban todos sus miembros. Max Ernest, André Breton, Magritte, Louis Aragon. Se organizó una pequeña proyección, a la cual Buñuel acudió con piedras en el bolsillo para así, en caso de fracaso, poder lanzárselas al público. No le hicieron falta. La película conquistó a los asistentes. A partir de entonces, Luis Buñuel formó parte del grupo. A Dalí aparentemente lo introdujo Miró, quien conocía anteriormente a André Breton, aunque el mismo Buñuel también cuenta en el libro que fue él quien intercedió para que lo aceptaran mostrando algunas fotografías de sus cuadros. Y aquí cabe preguntarse, ¿qué es realmente el surrealismo? La palabra con el tiempo se ha ido desmarcando de su significado original, haciendo casi invisible la frontera entre el surrealismo y el absurdo. Pero en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. El surrealismo es un movimiento que buscaba explorar lo artístico por medio de la mente humana y de la expresión automática de las ideas, pues está estrechamente ligado a las teorías psicoanalistas de Freud. Este movimiento buscaba de alguna manera una revolución, aunque como único arma tenía el escándalo. El surrealismo tenía un objetivo claro al que apuntar. Estaban en contra de las desigualdades, del materialismo, del militarismo, de lo clerical y lo religioso en general. Buñuel, al hablar del surrealismo, lo denomina como un movimiento de gente venida de la burguesía, como él mismo, que se oponía a la propia burguesía. Después del éxito que tuvo Un perro andaluz, Buñuel no quería saber nada de hacer películas comerciales o que no estuviesen ligadas al surrealismo. Anotaba ideas en un cuaderno, como unos obreros tirando de un carro por un salón lleno de gente rica, o un padre a su hijo por tirarle la ceniza de un cigarro al suelo. Con poca esperanza de llevar a cabo el proyecto, le llega la oferta de un par de aristócratas que habían amado Un perro andaluz y estaban dispuestos a financiarle su siguiente película. Se fue entonces con sus apuntes de nuevo a Figueras, en busca de su amigo Dalí. Cuando llegó, lo recibieron unos gritos de indignación. El padre de Salvador Dalí le ponía de patitas en la calle. La razón fue que durante una exposición en Barcelona, en uno de los cuadros, escribió: "Escupo sobre el retrato de mi madre". Este hecho supondría la ruptura total de la relación entre padre e hijo. Como lo habían echado, se fueron ambos a Cadaqués, donde intentaron llevar a cabo el trabajo de guión, pero la antigua energía entre ambos se había perdido por completo. Buñuel dijo que terminaría por escribir el guión solo, en Francia, y que por carta Dalí le enviaba ideas de las cuales solo tomó una: un hombre andando con una piedra en la cabeza que pasaba bajo una estatua. Aún así, siempre mantuvo el nombre de Dalí junto al suyo en la autoría, y popularmente siempre se ha creído que la edad de oro es obra de ambos. Durante esta época conoció Dalí a Gala. Gala es un personaje misterioso del que no se sabe demasiado. Fue musa anteriormente y también esposa del poeta Paul Eluard, con quien de hecho estaba casada cuando conoció a Dalí. Se conocieron durante la proyección de Un perro andaluz y el amor surgió a primera vista por parte de ambos. A partir de ese momento se convertirían en inseparables, y gracias a Gala y a su inteligencia, Dalí pudo sacar partido económico a su arte. Buñuel habla de los problemas de Dalí para ser una persona funcional e independiente en muchos aspectos de la vida. Entre otras cosas, no sabía sacar un billete de tren. En una ocasión, cuando Lorca le pidió que le comprase unas entradas para el teatro, este acudió a la taquilla en cuestión, se ausentó un tiempo y volvió con las manos vacías diciendo: "No entiendo nada, no sé cómo hacerlo". Cuenta también que en París debía ir del brazo de alguien para cruzar el boulevard. Y el dinero, que nunca le importó lo más mínimo, fue una prioridad después de conocer a su musa. Por supuesto, esta es solamente la versión de Buñuel. Entre el grupo surrealista y Dalí había tiranteces, sobre todo por sus comentarios clasistas y racistas y su fascinación con los movimientos emergentes fascistas que empezaban a asomar la cabeza en Europa. Él negó todo esto diciendo que lo que aparecía en sus cuadros tenía que ver con sus sueños y no con su ideología. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Con este ambiente ocurrió lo que desencadenaría la expulsión de Dalí del movimiento surrealista. Esto ya lo contó mi primo el robot en un short que me dispongo a reproducir. En el año 1934 la sociedad estadounidense seguía consternada por el secuestro del hijo del piloto Lindbergh, el primero en hacer un vuelo transoceánico, que fue raptado en 1932 y que terminó apareciendo 2 meses después cerca de la casa de los Lindbergh sin vida. Dalí y Gala fueron invitados a un baile de disfraces convocado por multimillonarios, y Gala hizo su entrada a la fiesta con ropas infantiles y pintada de rojo,
rojo, Dalí dijo para presentarla, va vestida del hijo de Lindbergh. Los presentes se escandalizaron. El marchante de Dalí lo reprendió y este dio marcha atrás y les dijo a los periodistas que en realidad era un disfraz freudiano, inspirado en el complejo X. Esa falta para el grupo fue grave, pues precisamente había repudiado un acto surrealista. Según Buñuel, Dalí se arrodilló e incluso lloró procurando seguir en el grupo. Soy falangista. Así, finalmente, Dalí termina por ser expulsado del surrealismo, y como las desgracias nunca vienen solas, una amistad estaba a punto de romperse. Quemando etapas de una manera muy rápida, contaré que la guerra pilló a Buñuel en Madrid. La violencia se desencadenaba ante sus ojos y él mismo llegó a salir armado a la calle sin saber bien ni cómo tirar si se daba el caso. Lograron trasladarle a París, donde ejercería funciones como ministro de propaganda para la República. Mientras, en Granada, en los primeros días de guerra, paseaban a Lorca, que había huido por miedo de Madrid. Entre las funciones de Buñuel estuvo la de intentar crear una firma de apoyo a la República en Hollywood, pues ya existía un comité de apoyo a Franco que estaba presidido por nada más ni nada menos que John Wayne. Para esta misión, Buñuel acudió a Chaplin, que sabía que ideológicamente era afín a la República. Sin embargo, rehusó la idea. La guerra terminó como todos sabemos, y a Dalí se le ocurrió que aquella victoria se debía celebrar con una obra a la altura de la gesta. Ideó un monumento conmemorativo que consistía en fundir los huesos de los combatientes caídos y desde Madrid hasta la Cruz de los Caídos colocar pedestales donde los huesos formasen un esqueleto que fuese ganando tamaño a medida que se alejaba de la capital. El primero mediría unos 50 centímetros y el último unos 3 o 4 metros de alto. Por supuesto, esta idea en aquella España no tenía cabida. Buñuel, después de la guerra, se ganó la vida trabajando aquí y allá en Hollywood y terminaría consiguiendo un trabajo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Durante esa estancia, Dalí publicó un libro, La vida secreta de Salvador Dalí. Hablaba de Buñuel, de su ateísmo y de sus conexiones con el Partido Comunista a través del surrealismo. En ese momento de persecución en Hollywood al comunismo, aquello significó tomar la decisión de tener que dimitir por parte de Luis, pues el Departamento de Estado ya llevaba un tiempo presionando al museo para su despido. Se fue a buscar entonces a Dalí, que vivía desde hacía años en Nueva York, y le pidió explicaciones. Buñuel estaba dispuesto a medirle la cara con la palma de la mano, pero cuando este le respondió que había escrito ese libro para hacerse un pedestal de sí mismo y no a él, se quedó sin palabras. Aunque la amistad estaba rota de manera amistosa, paradójicamente. Después de aquella ocasión no volvieron a verse nunca más. En 1966, Dalí mandó un telegrama a Buñuel en el que le pedía que viajase a Cadaqués para hacer la segunda parte de Un perro andaluz. Buñuel le mandó un telegrama de vuelta que rezaba: agua pasada no mueve molino. Poco después, Dalí felicitó a Buñuel por el León de Oro que ganó en el Festival de Venecia gracias a Abel de Jur. En 1979, con motivo de la gran exposición de Dalí, Buñuel cedió un retrato que éste le hizo en la época de la residencia. Se le invitó para que asistiera, pero al saber que había cena de gala y periodistas, Buñuel declinó la invitación. Para terminar, leeré directamente la cita que le dedica Buñuel a Dalí en Mi último suspiro. Cuando pienso en él, pese a todos los recuerdos de nuestra juventud, pese a la admiración que aún hoy me inspira parte de su obra, no puedo perdonarle su exhibicionismo egocéntrico, su cínica adhesión al franquismo y sobre todo su odio declarado a la amistad. Declaré en una entrevista que pese a nuestra relación, me gustaría tomar una copa de champán con él antes de morir. Dalí respondió: a mí también, pero no bebo. Buñuel terminó viviendo en el exilio en México y hasta se sentía mexicano por elección. Volvería a España en los 60 con permiso expreso de Franco a rodar la que posiblemente sea su obra maestra, Viridiana. Se convirtió en uno de los mejores directores de la historia. Entre sus premios, que probablemente tampoco le interesaron, se encuentran el León de Oro de Venecia, varios premios Ariel, 2 Palmas de Oro en Cannes, un BAFTA y un Oscar. Falleció en Ciudad de México en el 83 y tenía hasta una broma preparada para sus amigos, en la que un cura le daba la extrema unción, aunque para su desgracia la muerte le sobrevino y no le dio tiempo a prepararla. Dalí fue un artista mucho más conocido que su viejo amigo, y es famoso por todo el planeta. Siguió pintando cuadros, creando esculturas como la de la Plaza de Dalí de Madrid o la del rinoceronte de Puerto Banús, diseñó su propio museo y hasta fue el creador de la imagen de la marca de Chupa Chups. Siguió mostrando esa excentricidad ególatra que tanto le molestaba a Buñuel. Se paseaba con sus mascotas que podían ser un oso hormiguero o un ocelote y siempre exageraba sus ademanes con histrionismo. Falleció en 1989 y fue enterrado en una cripta de su propio museo. Hoy la obra de ambos sigue siendo revisitada y admirada, y sus historias, al menos a mí, me siguen fascinando como lo hicieron siempre. Si has aguantado este momento del vídeo, gracias por tu compromiso. Y si te ha gustado la mitad que a mí guionizar y montar esto, ya estoy contento. Si lo que te he contado te ha interesado, no dudes en leer Mi último suspiro. Y por cierto, como siempre, cualquier interacción es bienvenida. Y si no... ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! En alto de todo el mundo.